Patología de la región anterior del hombro, porción larga del bíceps y subescapular. El dolor en la región anterior es algo menos frecuente que en la parte posterior superior del hombro y está causado por lesiones a nivel del tendón subescapular, del tendón largo del bíceps, de la polea bicipital, del tendón pectoral o por una discinesia escapular. Es frecuente que haya lesiones asociadas, es decir, que varias de estas estructuras estén lesionadas conjuntamente y que haya un desencadenante traumático, aunque sea pasado. Vamos a repasar un poco la anatomía de esta región. En primer lugar, el músculo subescapular, que es un músculo que se inserta en la parte anterior de la paleta escapular y que es multipennado, es decir, tiene varias aponeurosis centrales y finalmente 4 o 6 componentes tendinosos en su inserción final. Como veis aquí en este eje corto, seccionando el tendón subescapular por encima de la cabeza humeral, vemos como hay varias estructuras redondeadas un poco más hiperecoicas dentro de la propia estructura tendinosa, que son esos vientres musculares terminando con su aponeurosis tendinosa. Y esto no podemos, es un hallazgo normal, no podemos confundirlo con una rotura. Los 2 tercios inferiores del subescapular son musculares y el tercio superior es algo más tendinoso y más definido y es el componente que mayor importancia tiene a la hora de realizar la función de abducción, aducción y rotación interna. La anchura en la inserción es de 2 centímetros y las fibras superficiales se fusionan con el ligamento transverso humeral y el supraespinoso, saltando la corredera, para formar la polea bicipital. A nivel entre el apófisis coracoides y la cabeza humeral está el espacio subcoracoideo e insertándose en la punta del apófisis coracoides se encuentran varios tendones. Veremos en un eje corto una estructura hiperecoica medial a la cabeza humeral, que es la apófisis coracoides, y si hacemos un barrido descendiendo hacia el distal, veremos una estructura tendinosa que es el tendón conjunto formado por los siguientes componentes. A nivel lateral, la porción corta del bíceps, a nivel más profundo, el músculo coracobraquial y a nivel más medial, el tendón del pectoral menor. Si os fijáis, por debajo de esta estructura del tendón conjunto se desliza el subescapular hacia lateral a insertarse en la tuberosidad menor. A este nivel tenemos el espacio subcoracoideo, que también lo podemos ver y visualizar en esta región. Otra estructura importante es el tendón de la porción larga del bíceps. De forma didáctica, dividimos su recorrido desde la inserción en el tubérculo supraglenoideo en 4 partes. La primera parte, que es el trayecto interarticular, que ya habréis visto no es visible con ultrasonidos, da paso a la zona 2, que es la polea bicipital. A este nivel el tendón es más redondeado que en su trayecto intraarticular, que es más plano, y tiene un diámetro de unos 5 o 6 milímetros. La vascularización en esta región y luego en su descenso hacia la unión miotendinosa está llevada a cabo la vascularización por la arteria circunfleja anterior. Es una zona con gran inervación, sobre todo acercándonos a su origen, y la función no está clara. Se establece de forma biomecánica que tiene un papel en la rotación interna y la aducción, así como la cooptación de la cabeza, pero a nivel in vivo en pacientes y en estudios involuntarios sanos no se ha demostrado claramente una función de esta estructura. En la corredera bicipital, que pasamos a la zona 3, el tendón pasa por debajo del ligamento transverso y a nivel de entre dos estructuras óseas, la tuberosidad menor y la tuberosidad mayor. Como vemos aquí en este corte ecográfico, eje corto, vemos una estructura hiperecoica con un patrón que definen como sal y pimienta, y por encima de él una estructura que conecta ambas tuberosidades, que es el ligamento transverso humeral. Medial a este
se encontraría la inserción del subescapular en la tuberosidad menor. Vamos a centrarnos ahora en la zona 2, que es la polea bicipital. Esta estructura tiene el objetivo de estabilizar la porción larga del bíceps en su trayecto interarticular y cuando hace el cambio de dirección para dirigirse hacia distal, hacia la unión miotendinosa. Daros cuenta que es una zona sometida a mucho cizallamiento, dado que tiene que estabilizar ese tendón en todos los planos de rotación del hombro. Cuando hacemos una artroscopia de hombro, esto es lo que vemos. Vemos el tendón saliendo desde distal hacia proximal e entrando en la articulación. Con estos refuerzos tanto a nivel medial como a nivel lateral que estabilizan el tendón. Y aquí es donde nos quedamos. Pero una vez hacemos una ecografía de esta región, de esta estructura, vemos que no solo es un refuerzo cápsulo-ligamentoso, sino que podemos identificar claramente varios componentes. Uno es el tendón de la porción larga del bíceps. Por encima encontraríamos esta estructura, que sería el ligamento coracohumeral, que cubre y rodea el tendón en su trayecto intraarticular. A nivel lateral y medial da unas expansiones para estabilizar este tendón, el ligamento coracohumeral en su porción lateral, así, uniéndose con el supraespinoso, y el ligamento coracohumeral medial uniéndose con el subescapular. Por debajo de esta estructura tenemos el ligamento glenohumeral superior, que sería la zona más inferior o la cama de la polea bicipital y que va a rodear en la porción larga del bíceps y estabilizarlo. Si nos fijamos de nuevo en la artroscopia, esto tiene sentido. Vemos aquí la parte inferior, ligamento glenohumeral superior, la parte medial, ligamento coracohumeral medial, y la parte lateral, este refuerzo, ligamento coracohumeral lateral, fusionándose con el supraespinoso. Es una estructura compleja, es importante conocerla. Otro detalle importante es el receso bicipital. A su entrada en la articulación, el bíceps crea un pequeño receso por el que se comunica con la articulación. Como veis aquí, estas son las vínculas con vasos y inervación hacia el bíceps, y el observar líquido en esta región es relativamente frecuente y no siempre, si está en pequeña cantidad, indica patología. Aunque en otros casos, como este, en el que ya hay mayor cantidad, tenemos que estar con la alarma de buscar un proceso articular o bien que haya una rotura del manguito rotador asociada. Sin embargo, estos hallazgos no implican que haya una sinovitis o una tenosynovitis. Vamos a ver la alteración patológica de estas estructuras. En primer lugar, la tendinopatía hipertrófica, que se observa una alteración ecoestructural de la porción larga del bíceps en la zona 2, en la zona de la corredera y en su ascenso hacia la polea, con un engrosamiento de la vaina. La corredera a nivel medio, en la parte más distal, el tendón está normal y el engrosamiento es focalizado en su entrada en la articulación. Se puede producir un atrapamiento por esa alteración hipertrófica y sobre todo en la elevación-flexión del hombro. Otra estructura, otra afectación es la tenosynovitis, en la que aquí ya vamos a ver no solo un engrosamiento o pérdida del patrón fibrilar del tendón, sino un tejido circundante hipertrófico con aumento del señal Doppler y retracción del mismo. A nivel de las roturas completas tenemos una corredera bicipital vacía en eje transversal, ausencia del tendón largo del bíceps en el intervalo rotador, y hay que hacer un descenso con la sonda hasta la unión tendinosa, donde localizaremos en algún punto el muñón anclado de nuevo en la parte más inferior bajo el tendón pectoral, como veis aquí. Hay que valorar también, en roturas crónicas, la atrofia de la porción larga del bíceps, el vientre muscular de la porción larga del bíceps. Respecto a las lesiones de la polea bicipital, hay varias clasificaciones un poco engorrosas en función de las estructuras o de esos componentes que hemos comentado antes,
cuáles están dañados y la vamos a simplificar de forma rápida en la clasificación de Haber-Mayer, explicándolo con ejemplos. En el grupo 1 de las inestabilidades o de las lesiones de la polea, lo que se produce es una inestabilidad de la intravaina por lesión del complejo ligamento glenohumeral superior y ligamento coracohumeral medial. Es decir, hay un aumento de la movilidad del tendón, pero dentro de la vaina. Como veis aquí en esta ecografía, se ve que por encima de la cabeza, aquí vemos cartílago, ya estamos en la zona de salida del tendón, hay un aumento de la movilidad, pero sin embargo, tanto el supraespinoso como el subescapular están preservados y lo que se ve es una hipertrofia clara del intervalo. En el grupo 2, ya esa movilidad ha dañado la porción superior del subescapular y produce una lesión tendinosa. Esta es una visión intraarticular en la que lo que vamos a ver es un bíceps que ya denominamos caído, es decir, una subluxación medial de la porción larga del bíceps dentro de la rotura del subescapular. Esta es una imagen de cadáver en la que veis cómo ese aumento de movilidad acaba cizallando el tendón del subescapular y rompiéndolo en su porción superior. El grupo 3, en la que ya ese cizallamiento, en vez de romper el subescapular, lo que ha lesionado es el supraespinoso, provocando que se rompa la polea y subluxe por encima del supraespinoso y del subescapular. Aquí veis. Y por último y finalmente el grado 4, que es una lesión de ambos tendones, del supraespinoso y del subescapular, con una lesión completa de toda la polea y un tendón largo del bíceps bailando de un lado a otro en las rotaciones sin restricción. Es un proceso muy doloroso y que genera mucha limitación en los pacientes. Como veis ya aquí, es una cabeza humeral sin lesión, sin componentes tendinosos y que ya tiene una movilidad completa en las rotaciones. A nivel de las roturas del tendón subescapular, lo que tenemos que fijarnos y centrar nuestro estudio es en la parte más superior y lateral de la tuberosidad mayor, que es la zona de inserción del componente tendinoso. A este nivel lo que veremos es una ausencia del patrón fibrilar y una disminución de la convexidad tendinosa en la inserción. Haciendo un estudio detallado veremos cómo el muñón tendinoso se ha retraído hacia medial y que esa zona insertiva de la tuberosidad menor, que no es muy grande, de unos 3-4 milímetros, está desprovista del tendón. También tenemos que sospechar de lesiones del subescapular, como hemos visto, cuando haya un aumento de la movilidad de la porción larga del bíceps o cuando éste esté ausente en la corredera. Otras causas de dolor a nivel de la región anterior del hombro son los pinzamientos subcoracoideos, una hipertrofia del supraespinoso en rotación interna puede entrar en conflicto con el tendón conjunto y con la apófisis coracoides, desencadenando dolor. También otras causas de conflicto pueden ser las calcificaciones del subescapular, y por último, y para recordar, las lesiones de la porción larga del bíceps son muy frecuentes y son una fuente importante de dolor anterior en el hombro. La presencia de líquido en el receso bicipital no traduce patología, es una comunicación con la articulación normal.
Y si vemos una hipertrofia tendinosa o una proliferación de tejido sinovial, ahí estaríamos hablando de una tenosinovitis. Hay que realizar un estudio muy detallado, tanto a nivel del intervalo rotador como a nivel de la correa bicipital hasta la neumia tendinosa para valorar esta estructura y añadirle la exploración dinámica con rotaciones para poner de manifiesto inestabilidades. Y por último, valorar la porción superior tendinosa del subescapular, que es la zona donde más frecuentes se asientan las roturas de este tendón. Muchísimas gracias.